Bueno, las inundaciones en España están siendo calificadas como el mayor desastre natural de su historia. La cifra de muertos sobrepasa los 200 y se habla de más de 2.500 desaparecidos. Los daños materiales incontables y tanto las imágenes como los testimonios realmente impactantes. Mientras tanto, del mismo barro surgen varias preguntas en clave sobre si se pudo evitar o no lo sucedido, aminorar el daño que ha sido catastrófico. También preguntas sobre las reacciones de las autoridades o las responsabilidades pertinentes. Así que vamos a discutir todo esto ahora mismo. Y quiero recordarles que si usted está en el automóvil puede escuchar nuestro programa simultáneamente por América Radio 1260 AM en su dial. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a esta edición especial y extendida de nuestro programa cuando faltan apenas 3 días y 4 horas para la definición electoral. Empezamos ya. Nos acompaña Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá. Y nuestro pésame, ¿no? Primero que todo al pueblo español y a los valencianos. Es terrible lo que ha pasado. Esto no solamente es terrible, sino que puesto en proporciones es la mayor catástrofe natural de la historia de España. El número de muertos, que está en 200, pero realmente nadie sabe la cifra que va a estar. Lo último que ha salido en las noticias es que hay 2.500 llamadas de desaparecidos, pero no se sabe si es de 1 o de 2 personas por llamada. En fin, es muy difícil que se puedan llegar a contabilizar los datos porque la maraña que ha caído de arbustos, de barro y de todo tipo de puentes y construcciones hace muy difícil hacer una contabilidad. Es tremendo, ¿no? Yo quisiera empezar, además de las imágenes que son impactantes, con algunos de los testimonios. Por ejemplo, este es un hombre que dice que lo perdió todo. Adelante. Toda la vida ahí, todos mis recuerdos, mis padres hicieron la casa, lo hicieron todo y ahora de la noche a la mañana esto no. Y por 5 minutos más no estamos vivos porque pisos no hubo ninguno. O sea, nosotros también creo que al final se lo sobrepasó a todo, porque esto es verdad que se debería de avisar, pero en esas circunstancias no creo que nadie pudiera hacer nada tampoco. Era una cosa fuera de lo normal, jamás vista en la edad que tengo yo y en la edad de mis padres. Todo lo que tengo, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa. Ahora me quedo en la calle, no tengo nada. No tengo otro inmueble, no tengo nada. Tremendo. Hay un término que vi en la prensa española que yo no conocía, que es, le llaman a esto la dana y otros han llamado que gota fría. La gota fría. Bueno, la dana viene de depresión aislada de niveles altos y la gota fría viene porque se suponía que el agua venía fría. La realidad es, yo creo que después vamos a tener un poco de explicación técnica de nuestro meteorólogo Finale, pero para explicárselo a la gente de una manera más simple, más entendible, es, digamos que una nube produce una temperatura que se va congelando, produce una temperatura que como si viniera desde el Polo Norte y va haciendo que esa nube tenga como un globo absolutamente con una temperatura congelada. Cuando eso llega a unas ciertas zonas, especialmente montañosas, suele suceder, por lo menos en la zona de Valencia, que es donde más danas ha habido en la historia de España, con el calor, la temperatura del calor, lógicamente, si estás más alto en una montaña, la temperatura es más fácil que llegue rápido a la nube, y la nube explota como un globo. De pronto explota por la mezcla de calor y frío, como si se descongelara, como que lo descongelaras, y suelta automáticamente como si fuera 1 millón de barriles de agua. Y salen a raudales y no paran de salir, y no paran de salir, no paran de salir. Aquí salieron durante 2 días y dicen que ahora regresa. Entonces es la mezcla de calor y frío. Antes se le llamaba la gota fría, ahora se le llama la dana, que es un término que creo que fue acuñado en Estados Unidos. Lo malo de la dana
lo estábamos hablando antes, es que no es previsible, no pueden, los meteorólogos no pueden decir como con un huracán, se está acercando, se desvía, viene para aquí, va para allá, ya se ha movido, va a llegar aquí, no va a llegar. No, allí es suelta de golpe. Es repentina. Es repentina, aunque claro, ahora empezarán a decir unos meteorólogos franceses que ellos avisaron, empezarán a decir otros que ya sabían, otros que lo suponían, y es maravilloso, porque claro, estamos hablando que desde la última grande dana o riada o gota fría, porque cuando yo era chiquito se le llamaba la riada. ¿Usted, igual que el testimonio que vimos, tampoco recuerda en su vida algo así? Bueno, yo tengo una memoria diferente. Yo nací en Valencia, por lo tanto, esto me toca directamente, porque los mejores recuerdos de mi madre siempre fueron su estancia en Valencia. Yo nací en Valencia, nací durante una riada, la riada que sería una dana, la riada de 1950, que hasta esa época prácticamente había sido la más grande. Luego la más grande fue la de 1957. Yo siempre recuerdo que vivíamos en una casa, tengo una versión de que era arriba del periódico que dirigía mi padre, otra es que era en la calle Conde, no me acuerdo de qué. Y lo que sí me acuerdo perfectamente es que mi madre me contaba que las lluvias habían sido tan grandes que igualito que aquí habían llegado hasta el primer piso. Y vivíamos en un primer piso. Y entonces mi madre me dio a luz en la cama con una comadrona diciendo que el agua llegaba al borde de la cama. Tremendo, ¿no? Y que por eso luego salí tan llorón. Pero mi madre, yo era su cuarto hijo, lo contaba con esa cosa de la mamá gallega de que lo antinatural es natural y que lo ilógico es lógico y que nací en una cama rodeada de una riada de agua como una cosa absolutamente natural. Pero toda la vida me marcó esa idea de un piso hasta la parte de arriba lleno de agua y el río que había crecido hasta esa altura. Así que nadie recuerda nada similar a esto, por lo tanto, que ahora salgan a decir que yo ya sabía, que suponían, que no avisaron, que no previnieron, es como siempre justificaciones gratuitas o ganas de echar la culpa a los otros, ¿no? Vamos a ver el testimonio de esta mujer que cuenta cómo lo vivió. Todo lleno de agua. Fuimos acá a mi hija, y a mi hija vive enfrente, en un grupo de casas. Le entraba el agua por una parte, le salía por otra. Embarazada, a punto de parir, con una nena de 2 años y medio. Cada vez había más agua en los escalones. Bueno, muy feo todo, muy feo. Ya está, ¿no? Bueno, son testimonios tremendos, ¿no? De lo, y ya con el piso seco en ese caso, ¿no? Bueno, no es que sean testimonios tremendos. Esto pasa como uno ve un tifón en Estados Unidos y lo ve en las películas y le parece que nunca va a pasar donde uno está. Y eso es como que uno ve un huracán como aquí el Andrews y se lleva todo y hasta ese momento parece que nunca iba a pasar. Yo las imágenes que he estado viendo ayer y hoy me recuerdan, o sea, me parece imposible que sea mi país. Esa gente corriendo por las calles, ese destrozo que estamos viendo ahí, no se sabe el número de coches que han sido arrastrados por el agua, donde los propios propietarios no saben dónde encontrarlos. Había un matrimonio en la mañana que estaba buscando su coche, al final lo encuentra y dice, es que nosotros lo dejamos a 500 metros de aquí. Entonces no podíamos presuponer que estaba aquí, ¿no? ¿Por qué tanto fango? Lo malo de esta, y casi todas las danas en la provincia de Valencia, es que se desatan en la montaña, se desatan en la sierra, ¿ok? Al desatarse en la sierra, el agua explota desde la parte alta de la montaña y baja en caudales buscando el cauce natural de los ríos. Ahí el río más importante es el río Júcar y el río Turia. El río Turia es el que cuando yo nací es el que inundaba Valencia y pasaba por el centro de Valencia. De la ciudad. De la ciudad, por eso me tocó. Eso se convirtió hace... Pues después de lo del 57, primero se hizo una reconducción del río Turia y dividió la zona de Valencia, ciudad y el aeropuerto de Manises y todo, digamos, si subes por la carretera mediterránea a la derecha y si bajas de Francia
a la derecha, si subes a la izquierda, perdón. Y abajo de esa parte, separándolas prácticamente del río Turia, está la zona que ha sido esta auténtica tragedia, porque el río se ha ido hacia ese lado buscando el cauce natural que no le permitía ir con el río Turia. Pero aunque hubiera ido con el río Turia, aunque hubiera estado bien encauzado, han sido 500 litros de agua en una hora. Tremendo, ¿no? Históricamente, o sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Se calcula que en esa zona de España, en la Sierra del Albarracín, que así se llama, donde se inicia toda esta dana y cae el agua, y por eso arrastra el barro de la montaña, arrastra los árboles, los arbustos, y va a través de los cauces de los ríos, por eso se han caído puentes, por eso... O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. La mayor parte de la gente que ha muerto... Mira la fuerza con que baja el agua allí, porque... Claro, además, el agua busca la gravedad siempre, ¿no? Es un asunto de niveles. Pero ¿por qué tiene esa fuerza? Porque viene desde la montaña. Claro. Si no bajara desde muchos metros, kilómetros arriba, no tendría esa fuerza. Es muy difícil caer ahí y no morir, ¿no? Claro, la fuerza la lleva por la fuerza de la gravedad. Y eso arrastra a toda la gente. Y la gente aguantó dentro de los coches, fue arrastrada dentro de los coches. Y repito, de los 200 y fracción de muertos, 107... hasta la cifra de hace un rato, posiblemente 200 o 180 murieron dentro de los automóviles, que fue para ellos una ratonera. O sea, fueron como un barco, se fueron, y fueron chocando con otros, yendo contra otros. Ahí está el movimiento, la velocidad que lleva ese coche. Muchos trataban de llevarlos... Sí, es una carretera, eso no es el río. Es una carretera, y trataban de en marcha. Hay un camión, que luego lo veremos, que se ve como un camión de Federal Express o de DHL, que se cree que va a poder y que va a salir adelante, y hay un momento que se lo lleva como si fuera una pluma. La fuerza del agua, la gente no la calcula. No, arrastra más que el viento. Sí. Porque ahí no hay mucho viento, que digamos, ¿no? Bueno, que yo sepa, el viento no ha sido un factor. Yo no sé, el viento que había no lo conozco, pero no creo que haya sido un factor. Lo que ha sido un factor y lo que ha creado el gran conflicto en todos los aspectos es: baja de la montaña, se esparce y empieza a arrasar dos comarcas, comarca del sur Orca se llama, y después, de manera indirecta, el agua busca el mar. O sea, al final está el mar, donde el agua desemboca, es en el mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por el camino, para llegar ahí, se encuentra con la A7, la carretera nacional que va... se llama la carretera del Mediterráneo, que es la que emboca con la A3. Hay la 3 y la A7, que una viene de Madrid y la otra es la del Mediterráneo. Encajan ahí, y entonces el agua al bajar, ¿qué produce? Produce que se encuentra con una autopista y se hace un camino por la autopista. Entonces empieza a arrastrar los coches de la autopista. En esa zona no ha habido tantos muertos, lo que ha habido es tal cantidad de coches que no se sabe los que han desaparecido. Se han dañado 80 kilómetros de carretera, o no se sabe. O sea, no se supone que pueda estar reabierta un par de semanas la carretera en su totalidad. Lógicamente harán desvíos y conseguirán que se normalice en lo que se pueda. Esa es la gran parte de la huerta. De la huerta en general, de todo tipo de productos, legumbres, frutas, viene de ahí hacia el resto de España. Murcia y la Comunidad Valenciana, porque es el clima benigno en esta época. Que le llaman así, la huerta, sobre todo a Murcia, la huerta de España, ¿no? Bueno, Valencia es el sitio con más naranjales de Europa. Y Valencia es una tierra de frutales, y es una tierra... lo que más te llama la atención es el olor de las naranjas. El olor de los naranjales. El naranjo en flor, como decía... Sorolla lo pintó y el poeta lo cantó. Y el poeta lo cantó. Vamos a una pausa. Me gustaría la producción, si pudiera ayudarme, en esta... vamos a irnos con imágenes, con reacciones, ¿no? Comentarios que tenemos del público. Volvemos con más imágenes. También un poquito de análisis político, porque esto ha generado toda una discusión en España sobre si se pudo evitar, no se pudo evitar, sobre si el gobierno ha actuado correctamente. ¿Qué ha pasado cuando el presidente del gobierno español se presentó en el lugar? Vamos con las reacciones y regresamos enseguida.
Lógicamente hice la imprudencia de sacar el coche, y al sacar el coche lo aparqué en el parque, puse el freno de mano, cerramos, y en ese segundo, que todavía había un poco de agua, pero bueno, abría como un palmo, nos llegó el agua a la cintura. Yo no podía abrir el coche, abrió mi mujer porque ella conducía, bajamos por ahí, pasó un hombre que le restaba la corriente, le intenté agarrar, me cogió los pantalones y me desnudó. Es decir, me agarró tan fuerte que se soltaron los pantalones y lo perdí. Y ese hombre, pues, si me está viendo, espero que esté vivo, soy el del coche rojo. Bueno, muy bien, continuamos en esta cobertura especial, en un principio dedicada a este que ha sido ya calificado como el desastre natural más grande de la historia de España, y todavía hay mucho por averiguar de lo que está sucediendo. Quiero empezar, nos acompaña Carlos Vasallo, o nos guía más bien en la historia. Es una imagen de una mujer que la rescatan, está con un perro, ella está tratando de rescatar al perro, es dramática, ¿no? Sí. Está tratando de que el perro no se ahogue. Ajá, tremendo, con ¿no? ella. Y llega un paracaidista, un hombre que se baja desde un helicóptero de las fuerzas de seguridad y la quiere salvar, y dice que sin el perro no se va, ¿no? Y ahí van los dos subiendo con el perro en la mano. Es la altura cualquier que hay, ¿no? cosa, sí. Y cómo se juegan la vida de esos hombres, ¿no? Esos son de salvamento, ¿no? Y la verdad es que primero son atletas y segundo tienen una preparación asombrosa, porque eso lo ve uno en las películas y parece fácil, pero no es tan fácil. Este es otro rescate también de una mujer, pero de noche, que es... dejen la imagen. Y esos son las patrullas de la Guardia Civil que empiezan a navegar por delante de los pueblos y por las calles de los pueblos principales como si fuera un río, ¿no? Se había convertido en un río y poco a poco pues tiene que ir desalojando el agua, pero la Guardia Civil, como siempre, está ahí para trabajar para el rescate de España. Lo que ha habido protestas y se ha comentado mucho, y hoy especialmente hay un encabezado de la ministra Robles, que dice que es la ministra de Defensa española socialista, que dice que el ejército podría haber a lo mejor intervenido antes, 48 horas antes, 24 horas antes, pero que la Comunidad Valenciana, que es del PP, señor Manzón, pues no lo solicitó. Y entonces ya estamos en lo de siempre, tú no me lo solicitas, yo no te lo doy, la gente se muere, ¿qué le vamos a hacer? Pero que no nos entendimos. Es una de las cosas, lo más lamentable de esta historia es que se convierta en una cosa política de pelea entre los dos partidos. Eso ya sería jugar con los muertos, que puede haber muchas cosas deplorables, pero más deplorables que esa posiblemente no hay ninguna. La realidad es que hoy están 1000 soldados para proteger, porque uno de los problemas principales que está existiendo es no haber luz. Ha habido un momento que no había luz en más de 140.000 viviendas, que cubrían más de 140.000 habitantes. No había luz, por lo tanto en la noche las casas estaban a la merced de cualquier desastre. El agua ya había bajado, el barro no había desaparecido, había que limpiar el barro, pero estaba aquello absolutamente a oscuras. Y en España hablar de una planta de luz cuando nunca ha habido cortes de luz de esa manera, pues nadie la tiene. Solamente tendría una fábrica que tendría necesidad de seguir de manera continua produciendo en caso de. Pero evidentemente no hay plantas de luz para nadie. Por lo tanto, empieza el pillaje. Siempre hay unos malos, siempre hay unos pillos, siempre hay unos canallas que tratan de aprovecharse de una situación como esta. Y claro, entonces hay que poner guardias. Las familias se juntan a la puerta, si tienen una farmacia se ponen a la puerta de la farmacia, si tienen una pequeña joyería se ponen a la puerta de la joyería a vigilar, si es un viejo que está a la puerta se le acercan dos y le dicen ¿necesita usted algo? Que se lo traemos, se le cuelan en la casa, le roban y empieza el pillaje. Hay ya más de 100 detenidos y encauzados ya con orden judicial. Esa es la parte lamentable, esa es la parte deplorable. Pero la parte contraria es la de que todos los vecinos quieren proteger, todos los vecinos están de acuerdo en ayudar a los otros y entonces nadie duerme para que aquello no se convierta en una jauría. Pero hay una parte que es la peor de todas y esta es la lamentable. Al no poder llegar a tiempo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
y no haber servicios de luz y no haber servicios de telefonía que desaparecieron por horas, se está restableciendo a gran velocidad. Los de línea fija, los de línea celular, vamos a decir, no desaparecieron de la misma manera, crean un conflicto que ese sí yo no lo había visto más que en Estados Unidos algunas veces, y es pillaje a los supermercados, pillaje a las tiendas ultramarinos, pillaje a los alimentos, los niños, la comida, el desespero de los padres, el desespero de las personas mayores, con el agua hasta la cintura sin tener la medicación que tenían que tener porque la dejaron. Entonces es un balance casi imposible de entender. Tienes que tener por un lado unos pillos que se meten, que son desgraciados, que roban la joyería, que roban la farmacia, que roban en todos los lados. Y por otro lado, los que lo han hecho por necesidad, y entonces no me atrevo a juzgar esa parte. Si fuera mía la propiedad, seguro me parecería no lamentable, sino lo peor. Pero si un hijo mío estuviera en apuros, ¿qué te digo? Usted tocó ahí un tema interesante, ¿no? Cuando yo empecé a leer distintos periódicos españoles, que vi eso de... Creíamos que esas cosas solo pasaban en los Estados Unidos. Instintivamente me parece un sabor de antinorteamericanismo, ¿no? Pero entonces después me pregunto, ¿pero no pasan esas cosas en Europa? No. ¿No? Además no es un sabor de antiamericanismo. ¿No? Lo que pasa es que las películas son americanas, las filmaciones son americanas. Cuando salen esas imágenes, a veces, en mayor parte... Películas catastrofistas, sí, ¿no? Sí, bueno, pero es que los tifones no pasan más que aquí. Es que los grandes desastres naturales, puede existir un tifón, como que hizo hace unos años en Asia, pero es que las grandes catástrofes naturales a niveles... ¿No será que son más visibles por la televisión, por Hollywood? Los tsunamis han sido en Asia, ¿no? Bueno, pero no vamos a ponernos a calcular cuántos tsunamis hay, porque en Asia, a lo mejor donde hay el tsunami, no hay infinidad de supermercados, ni de construcción, ni hay el mismo tipo de gente, ni hay el mismo tipo de violencia, ni la gente puede ir armada. En Estados Unidos es un factor diferente. En Estados Unidos van armados, es otra mecánica. ¿Sí? Las imágenes que yo estoy viendo de España, en todo eso, o sea, son con los coches arriba de uno de los otros, los supermercados siendo asaltados, yo no lo había visto nunca. No lo había visto, por supuesto, en Italia, no lo había visto en Francia, no lo había visto en La Palma cuando vino el volcán y hubo un desastre, no lo vi en Etna cuando hubo el volcán, nunca lo había visto. Por lo tanto, no puedo normalizar lo que es una excepción. Si ha sucedido en otra parte en Asia o no, esta es la mayor catástrofe natural de España. Soy español, esta es la que me duele. A mí esta me duele. Esta es una catástrofe que realmente, ese puente romano que ha aguantado es decir, Valencia colinda al norte con Tarragona, ¿no? Y al sur con Murcia, ¿no? Y todo eso fue romano y se respetan las construcciones de aquella época, ¿no? Y tiene una cultura absolutamente extraordinaria toda esa zona, porque toda desemboca al Mediterráneo. Y en aquel entonces, pues como hoy día todavía, todo sigue viniendo por el Mediterráneo. Es decir, Valencia es el gran puerto del Mediterráneo. Es decir, desde la parte baja de Andalucía, Cartagena, Murcia, la Comunidad Valenciana, solo hay dos puertos importantes, el puerto de Valencia y el puerto de Barcelona. El puerto de Barcelona es bastante más grande que el de Valencia, pero el de Valencia es gigantesco y por ahí entra todos los productos que vienen de Asia, ¿no? Por ahí entró Marco Polo con los alimentos. Es decir, entonces... o sea, son imágenes que los españoles creen que están viendo. España son comunidades muy diferentes. Un gallego o un vasco, se creerá que está viendo una cosa de África, o sea, no se lo podrá entender. El de Cartagena no es menor, de ahí salió Aníbal con sus elefantes a conquistar Roma. Por eso se llaman los cartaginenses. Por eso se llaman los cartaginenses, y estuvieron los fenicios, y estuvieron... Es la historia, el Mediterráneo es la historia de España, obviamente. Y es la historia de Occidente también. Claro, porque llegaban por mar, se peleaban y se regresaban, salían, volvían, se peleaban. No podía estar en Extremadura. En Extremadura era el otro extremo, era más complicado. Claro. Castilla había que llegar y no había los caminos. Así que las guerras siempre fueron ahí y las conquistas fueron ahí. El fenómeno vamos a verlo visto
valga aquí la cacofonía, desde el espacio. Pero antes, continuamos conversando con Carlos Vasallo y esta tragedia nacional que se está viviendo en España. Hay una imagen desde el satélite, ¿no?, que ilustra... ¿Qué nos ilustra? A ver. Nos ilustra cómo era antes y cómo es después. Es decir, esa es una zona disecada del río que es totalmente verdosa y se convierte en un lodazal. Esta carretera es un lodazal y eso es totalmente verdoso y se convierte en un infierno de barro. Es decir, es la transformación de cómo un Edén se convierte en un campo de lodazal. Desastroso, ¿no? Si ubicamos Valencia en el mapa, no sé si tendríamos ahí cómo ilustrarlo, por qué, dónde empezó todo esto. A ver si tenemos el mapa ahí de... Empezó en una zona que se llama Paiportà, que es la parte alta, la parte industrial. O sea, está... Lo que está en rojo es Valencia. Lo que está en rojo... Valencia es más hacia el sur todavía. No llego hasta ahí, pero bueno, ahí estoy. Pero sí, yo es que no lo veo hasta allí. Claro. Pero hay uno que lo indica. Yo creo que todo eso, sí, eso es Valencia. Sí. Pero la Comunidad Valenciana tiene en total 28.000, creo 23.000 kilómetros cuadrados. Y tiene 500 kilómetros de costa. Es decir, es estrecha, es afilada, es alargada. Y donde arranca esto es en la parte alta, es decir, la contraria al mar, la parte que se pega con la parte, digamos, de la Sierra del Albaicín, que se llama, que eso ya es Cuenca o Albacete, ¿no? Entonces, Valencia es una zona que estuvo en su momento conquistada por los árabes. Es decir, además de Andalucía, los árabes llevaron a Valencia. Por eso la última batalla para la reconquista de España la dio el Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, con la espada tizona en La Habana, que está perfectamente puesto en la película El Cid de Anthony Mann, y es el último reducto de los musulmanes que quedaba en España, queda en aquel momento con la rendición. De ahí se van a Granada y de ahí salen desde Granada de nuevo hacia África, hacia Marruecos. Nunca llegaron a Galicia, ¿no? Eso es imposible. ¿Cómo iban a llegar a Galicia? En Galicia estaban mis ascendientes, aquellos eran fuertes, aquellos eran violentos. Llegar allí no era fácil. Hay que entender que llegar a Galicia, que era el extremo opuesto, en la cornisa cantábrica del lado contrario, llegar desde Valencia o desde Andalucía no era imposible. Sí, es decir, la geografía no había carreteras. Estaba a su favor. Todavía yo, en 1950 y algo, andaba en un tren que hacía 4 paradas para llegar a Galicia. No había carretera, por eso existe... No había AVE. No, por eso existe Cuba. Cuba existe por eso. Cuba existe porque los gallegos, Cuba existe con los gallegos, pero Cuba era para el gallego el camino más corto o más sencillo, no más corto, para estar en un sitio que pudiera producir y tener buen clima, y por eso se iban todos, porque llegaban al puerto y decían, ¿esto para dónde va? Para Cuba, para ahí quería ir yo. Pero si decían, yo quiero ir a Madrid, no había ni carreteras, ni carros con carretas, era sumamente complicada la comunicación en España. Había los caminos reales, bueno, en fin, era sumamente complejo. Por lo tanto, jamás llegaron a Galicia, jamás llegaron a Asturias, jamás llegaron al País Vasco, jamás llegaron a Cataluña, jamás llegaron a Castilla, llegaron a Andalucía y Valencia, pero Valencia porque era lo más pegado a Andalucía que tenía mar, insisto. Qué interesante. Ahora, vamos a ver el momento en que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llega allí a Valencia y lo reciben con un gran abucheo. Y interpretar por qué. Escuchemos y veamos. Le gritan asesino en un momento determinado. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que poco a poco Sánchez tiene que ir recibiendo lo que él se ha ganado con mucho mérito, que es el profundo desprecio del pueblo español. Yo espero que no hay ninguna necesidad de seguir escondiendo
una realidad que es la manipulación y el estar gobernando sin tener mayoría en ningún caso, y para poder bueno, mayoría en votos lo tiene, entregando España a cacitos y no Vamos a ver, la Comunidad Valenciana es del PP. Por ese puro hecho, hay que ser sinceros, está marginada. Es decir, si él tiene que escoger, no le va a dar a una comunidad del PP. Pero más arriba está Cataluña, y entonces a la Cataluña le va a dar todo porque necesita sus votos. Entonces, la Comunidad Valenciana, de por sí misma, es la cuarta que aporta al PIB español. El primero es Madrid, con mucha diferencia, ya le saca entre un 10 y un 15% a Cataluña, que antes era la primera. Después viene Andalucía por número de población, y luego viene Valencia, que tiene alrededor de 5 millones, y la Comunidad Valenciana tiene alrededor de 5 millones y pico de habitantes, y es la cuarta en aportación al PIB. Por el puro hecho de que ahí estaba su amigo Ximo Puig, y era una cantera de votos para el Partido Socialista, después de muchos años de ser una cantera de votos para el PP, pues ya automáticamente esa comunidad merece el desprecio. Ya está, para él ya está clasificada, no es de los míos. El mundo se divide entre los que son de los míos y los que no son de los míos. Esos no son de los míos. Por lo tanto, es evidente que ahora viene todo el circuito ¿a qué tiene el presidente Manzón? ¿A qué tiene derecho y acceso? A todo lo que son los medios del Estado dentro de la Comunidad Valenciana. Pero la Guardia Civil es un instituto independiente, no lo controla él. O sea, él puede controlar los servicios de emergencia, de seguridad, tampoco tiene tanto. Tiene que recurrir siempre al Estado central para que manden más helicópteros y manden aviones si hay un incendio. Es decir, él tiene las armas del Estado limitadas, no nos vayamos a engañar. Es decir, cada uno de estos pueblos tiene su propia policía, tiene sus propios bomberos, es un país avanzado en ese aspecto, pero no tiene las armas para luchar con esto solo, nunca en la vida. Entonces ahí entramos en que el ejército le tiene que decir al presidente de la comunidad que si puede ir. Mira, yo digo cosas ridículas, pero esa es de las que me puede poner de los nervios. O sea, el ejército tiene que plantarse allí para poner orden porque es su obligación. Y por supuesto que el presidente de la comunidad le va a decir que entren a toda velocidad porque hay asaltos, hay riesgo de vidas humanas, hay violencia. Bueno, va a decir que no. Entonces ahora empieza... ¿Y quién era el del servicio meteorológico, el nacional o el de Valencia, que tenía que avisar? ¿Quién tenía que dar la emergencia? ¿El servicio nacional? Y empieza una pelea que va a acabar absolutamente en contra otra vez de Sánchez. Porque es evidente que, como todo lo que está haciendo, es separatista, disgregacionista, y su unión no existe. Y lógicamente los valencianos, ¿cómo van a estar contentos si le da a los catalanes mucho más que les da a ellos? Les da más ayudas, más de todo, y los convierte en ciudadanos de segunda al lado de los de arriba. No pueden estar contentos con él, serían tontos si lo estuvieran. Claro que sí. Vamos a una pausa, vamos a tener la reacción del rey cuando regresemos, pero antes, bueno, muy bien. Las imágenes, la verdad es que en eso tiene razón. Yo no había visto algo así en España, ¿no? Quizás en algunas inundaciones del centro de Europa, pero no de estas dimensiones. ¿No hay algunas fotos que ilustran? Yo creo. No, yo creo que las fotos que vamos a poner ahora ilustran perfectamente la magnitud de la tragedia. Es imposible entender esto que estábamos explicando. Eso es la vía del tren. Ahí se entiende lo que tienen que hacer para poder separarlo. Eso es la carretera nacional. Ahí quedaron los coches. Esto es un barrio. Esto es la carretera nacional con los coches. Esto es una calle central de Paiporta, es decir, de una población. Esta señora pasando por debajo de un coche. Todo eso, calles cerradas, los coches almacenados. Solamente fueron parados por otro coche caía contra ese coche. La gente tratando de buscar su coche, porque para poder dar parte al seguro tiene que encontrar su coche y los papeles que a lo mejor los tiene dentro del coche. Esa es la vía ferroviaria totalmente destrozada. Es decir, esto es absolutamente impresionante. Vamos a ir en un segundo a las cifras. Las cifras dicen que hay 80 kilómetros dañados, sobre todo en la A7, que es la nacional. La AN30
es la que se ha visto más grandemente con la desaparición de la calzada por daños en drenajes en los kilómetros 230 y 236 y cuenta con un puente colapsado. En lo que se refiere a la alta velocidad, se tardarán de 2 a 3 semanas en arreglar los daños por completos entre Madrid y Valencia. No solo el AVE, es todos los trenes. O sea, nadie va a poder circular. Las carreteras el no van a Renfe poder... también. No, el Renfe principalmente, hay otras 2 compañías ahora. En cuanto a cercanías, que es para que la gente se traslade al trabajo internamente, las líneas C1 y C2, sobre todo están desaparecidas en un total de 80 kilómetros y no se podrá contar con ellas en el corto plazo. La C5 y la C6 están en condiciones de operar evolucionando. El tráfico ferroviario y aeroportuario no ha sufrido daños ni tiene ningún problema en las estructuras, porque eso pertenece al Estado, no pertenece a la Comunidad Valenciana, o sea, no lo administra la Comunidad Valenciana y por lo tanto tiene el Manises, el aeropuerto está cercano a Valencia, no ha sufrido ningún daño. Pero por de pronto, la gente de toda esa zona, que es la zona industrial, que más gente aporta a Valencia y a la zona industriosa, no puede desplazarse, no tiene cómo desplazarse, no tiene cercanías, no hay vehículos, las carreteras no están... Ahora el problema es todo lo contrario, tienen que limpiar carreteras, limpiar estructuras, hacer un catálogo, poner sitios donde pueden ir a decir este es mi vehículo, estos son los papeles, está aquí en este sitio, esta es la foto, y eso, ¿te parece bien, Cao, que puedan llegar a ser 15.000 vehículos? Que tienen que poner en orden a toda velocidad, que transportaban diariamente a 25.000 personas a su trabajo, que transportaban diariamente a la gente para poder ir a los colegios, para poder ir a los supermercados, para poder llevar a los ancianos, a los hijos y a los familiares y a los ancianos a las residencias y a los puestos de trabajo y a las guarderías. O sea, no pueden desplazarse, la carretera va a estar cortada, no hay transporte de mercancías, no hay transporte de libre de ningún tipo, esta de que te entregan, te dejan de entregar en casa algo, no lo van a poder entregar, no vas a poder circular por esa carretera para llegar a Cataluña. La carretera mediterránea es la carretera más importante si tú quieres bajar desde Barcelona a Andalucía, es una carretera hecha cuando viene la Comunidad Europea y formamos parte del plan de igualarnos con Europa hasta el 70% del Producto Bruto. Europa invierte en la Comunidad Valenciana en esa carretera, en la carretera una fortuna. Porque por propio interés de ellos, porque los alemanes y los ingleses y los franceses y los italianos bajaban por esa carretera a Andalucía y a los sitios de turismo. Entonces todo el mundo quería una gran autopista, la autopista del Mediterráneo. La autopista del Mediterráneo no está operativa ahora mismo. La puedes operar hasta llegar antes de Valencia, te tienes que salir, buscar vías alternativas, puedes desplazarte, puedes salvar toda la Comunidad Valenciana, las comunicaciones en España son de las mejores del mundo. Se puede hacer, y a la inversa, si subes de Andalucía, deja de ir por la carretera mediterránea, pero el problema es el transbordo de mercancías. El puerto de Valencia es el segundo puerto más importante de España, el tercero más importante del Mediterráneo, el primero es Marsella, el segundo es, bueno, Marsella, Barcelona, y luego Valencia. Es decir, son los 3 grandes puertos, luego ya tienes que ir a Rotterdam. Es decir, estás hablando del colapso total de las infraestructuras. Valencia es famosa por la exportación de cerámica, es famosa por sus exportaciones de frutos, no puede exportar, las fábricas de cerámica se han cerrado. Yo digo que ya para que el drama sea completo y se entienda a nivel popular, es la primera vez que yo recuerde que la Liga Española de Fútbol se ha suspendido en su totalidad. La jornada del próximo sábado y domingo ha desaparecido. Eso para España es más tragedia nacional que ninguna otra cosa, porque la gente vive por y para que llegue el fin de semana y esté el fútbol. Bueno, pues no va a haber fútbol. Se ha suspendido y qué bueno que se ha suspendido. Y Cao, antes de irnos hay que pasar al punto que tocabas antes y que es clave. Y si quieren ahora ya sí nos pueden poner la cámara para que nos veamos. Que sí, ya hemos acabado con las imágenes porque ya estoy tremendo, se me rompe el corazón viendo esto. Y es la institución de la monarquía, es la que se planta allí. Y luego Sánchez, cuando sabe que va el monarca antes que él, se pega a la cola y va con él. El rey, vamos a decir que de una manera... por su libre disposición decide que todos los soldados de la Guardia Real o la mayor parte de ellos se vayan a colaborar allí.
de manera inmediata. El rey es el primero que se viste para subir a un helicóptero, ahí está, o a un avión donde sea necesario y se planta allí, dando la institucionalidad, que es lo que importa en un país, las instituciones. Países se rigen por las instituciones, se rigen por el orden, el respeto a la monarquía, si eres una república, la república, y es clave que las personas que lo representen estén para dar la cara. El rey siempre está para dar la cara. Vamos a ver lo que dijo. Vamos a ver lo que dijo. Adelante. Dice saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia, todos los recursos de las comunidades autónomas, del Estado, de la UME, de las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, bomberos, en fin, todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios. Se habló de la ayuda y vi una imagen que creo que tenemos de los voluntarios. Hay hay dos partes claves en esta historia. Primero es la primera que hemos contado, que es la dramática, es el punto en el cual estamos hablando que se desata el pillaje y entonces todos se ponen de acuerdo para estar en las portales, para estar protegiendo los pequeños negocios de cada uno de ellos, que no haya robos, que no haya violencia, etc. A pesar de eso, repito, ya hay más de 100 encauzados. Pero luego viene la parte 2, que es la asombrosa. ¿Qué son esas imágenes, por ejemplo? Hoy de la mañana, la gente caminando para poder acudir hay mucha gente que irá caminando para poder acudir a Valencia. Pero yo creo que ahí vi personas yendo a las zonas de desastre a ayudar. No, esta gente es gente que se presenta como voluntaria. No, por supuesto. Tremendo, ¿no? Sí, esta cola es una cola de todos los que están llegando, que han tenido que ser parados por el ejército para ser ordenados. Porque de la parte de la zona del desastre, de todos los pueblos aledaños, han empezado a llegar autobuses cargados con gente, con azadas, con martillos, con lo que sea necesario para trabajar, y todo el mundo desinteresadamente se va. La energía popular, que van todos con las azadas, ¿no? Con las azadas, con las fregonas, con el agua. Es decir, eso es una cosa la solidaridad posiblemente sea lo más bonito que se puede destacar, y sobre todo la gente joven. Siempre se habla de la gente joven, siempre los jóvenes ya se sabe que no quieren, no dejan y son rebeldes. Ahí están, todos jóvenes, todos dispuestos a trabajar, a colaborar y a que aquello se ponga en orden lo más pronto posible. Hay otras imágenes que no hemos sacado, que si las encuentran por ahí estarían bien, que es dentro de las propias residencias de ancianos, donde los tienen con silla de ruedas hasta más arriba de la pierna. Es decir, son unas imágenes que son dantescas. Yo creo que con la ayuda de toda esta gente, el ejército poniendo orden, llegando todos cuando se habla del ejército hay que entender que el ejército tiene un departamento que es el que hace puentes, hace caminos, sabe construir las barracas, es el que organiza, el que puede organizar todo esto. Alguien tiene que ser la cabeza, ¿verdad? Alguien tiene que ser el que diga, váyanse ustedes para aquí, váyanse para allí, aquí ponemos este control, aquí ponemos aquí hacemos esto, aquí necesitamos levantar un puente, pueden levantar un puente temporal, están preparados para hacerlo, los zapadores pegan allí, ponen el puente, lo establecen, ponen orden, es decir, ya está el ejército, ya están las fuerzas populares de sublevación. Y esto tiene que mejorar rápido, pero no nos olvidemos, este es un palo para la Comunidad Valenciana, un mes de destrucción, y lo que va a tardar en reconstruirse, aunque poca gente más trabajadora que los valencianos y la gente de esa comunidad, poca gente más imaginativa y poca gente más esforzada. Además, tiene mucha mezcla. Ahí es donde ha acudido muchísima migración a esa zona. Yo veía antes unas imágenes maravillosas de dos tipos fornidos arrastrando unos bultos y con las mujeres al lado. Eso es toda la zona donde van almacenando todas las viandas, el agua y todos los productos de ayuda.
y yo los veía, ahí están las sillas de ruedas. Hubo un asilo de ancianos que el agua los cubrió ahí, ¿no? ¿Qué imagen? No puedo pensar yo en un familiar de uno, es terrible, metido en esa circunstancia, ¿no? Es una cosa... Mírala ahí, es un río, el río dentro, o sea, el río caminando por dentro de la residencia y tú agarrando la silla de ruedas de tu mamá para que no se la lleven. No, y a lo mejor personas que tienen problemas médicos. Pero además, esto es una catástrofe, afectará incluso hasta el PIB, al Producto Bruto de España, pero es que además esa es una zona eminentemente turística. Es decir, toda esa zona es la zona normalmente de veraneo del español de clase media que tiene un apartamentito allí y se va a pasar el veraneo 3 meses. Es una zona de jubilados. Hay una zona ahí. En invierno los hoteles se utilizan para los jubilados y se les da un plan para que puedan ir a unos precios relativos. El 50% de los hoteles que pertenecen a ese plan, que se llama el Inserso, están en esa zona. Es decir, se han quedado sin Inserso y sin sus vacaciones los veteranos y los jubilados. Es decir, estamos ante la mayor tragedia, vamos a recolectar, de la historia de España. Estamos ante el número de muertos, también la mayor tragedia de la historia de España. En desastre económico, la mayor tragedia de la historia de España de los últimos 100 años. No tengo memoria para más atrás, pero evidentemente ni existía esta capacidad de dinero, ni existía este Producto Bruto, por lo tanto, ni en la proporción de aquella época. Hay que reconstruir carreteras, hay que reconstruir vías de ferrocarril, hay que reconstruir puentes, ¿cuántas casas van a tener que volver a habilitar? ¿Cuántas casas habrán sido destruidas? Vean esa casa. ¿Cuántas casas gente se ha quedado sin tener dónde vivir, sin tener dónde quedarse? ¿Cuánto tiempo van a tardar en limpiar eso? Esta es, sin ningún tipo de dudas, y la mayor catástrofe de la historia de España. Y yo, que había venido a este programa, y era mi intención desde ayer, hablar sobre el presidente Cao, que es... sobre el presidente Concao, del presidente Choqui Sánchez, porque no para con las barrabasadas y los disparates que ocurren. Hoy te dije, Cao, me siento incapaz de hablar de otra cosa que no sea de esta tragedia. Yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y usted me acaba de decir que le duele España, a nosotros también. Pero yo como cubano, que me duele Cuba, no he podido dejar de pensar un minuto en todo esto, además de mis sentimientos hacia lo que ha pasado al pueblo español, que hace poco en Baracoa, Cuba, pasó un ciclón, hubo una riada, inundaciones, muertos, niños, viejos rodando. Y claro, como no hay libertad de prensa, como no hay cámaras que lleguen allí y nos muestren la tragedia, porque aquí fíjese que el primer día hay una dimensión, el segundo día se exhibe más de lo que está pasando, el tercero, el cuarto, y se puede llegar a tener una dimensión general gracias a la libertad de prensa y de los voluntarios españoles. En Cuba no sabemos, al segundo día... No es gracias a eso, Cao. No, perdóname que no. Es gracias a la gente, a la población. Hay una cosa absolutamente insólita que sucede cuando estamos viendo esas imágenes. Alguien las ha grabado. No las ha grabado ni Televisión Española ni ninguna televisión. La han grabado la gente que estaba en los balcones, la gente que estaba dentro de un coche, el señor que estaba con un hijo en sus brazos y ve con la cámara cómo su mujer y su hijo se hunden allí delante de él. Esos señores que dejaban todo filmado y le estaba tratando de dar ánimo con el teléfono, no te vas a ir, y el coche se va. Esto es la imagen de lo que es la modernidad. Aquí nosotros podemos tener 3 cámaras, 5 cámaras aquí, correcto. Podremos tener lo que tú quieras, 8 cámaras, 7 camerámanos. Ahí ha habido teléfonos, 3.000 personas filmando. Tenemos imágenes de 3.000 personas filmando, subiéndolo a las redes sociales. Ve ese desastre, todas las ramas bajando por la montaña. Es decir, esto es gracias a la gente, a la cultura popular que se ha instaurado, que quiere decir que todo se convierte en imágenes, nada se escapa. Esto podría ser minimizado, escondido, si no existiera la voluntad de los propios que han sido
perjudicado, esos coches, ese señor viendo ahí, viendo cómo se va el coche, uno de sus coches era el de él, no podía hacer nada. El chico ese de los 2 perros que lo agarran con el helicóptero como a la señora, él dice que estaba a la puerta y ve bajar el agua y lo que le da tiempo es a cerrar la puerta y el agua sube detrás de él y él sube las escaleras y el agua sube hasta que él llega al tejado y ahí se pone con sus 2 perritos y dice, de esto no me separo, y llama a su novia y le dice, me llamo para despedirte y por favor ayuda a mis 2 hijos. Eso es la comunicación de hoy día, es algo asombroso. Eso está ahí, lo estamos viendo gracias a la gente. Yo le aseguro que en Cuba lo han minimizado, lo han escondido con las pinzas de la censura. Y no estoy comparándole, las comparaciones son odiosas, pero no he podido yo como cubano dejar de pensar que me hubiera gustado poder ir también de voluntario con mi asada Baracoa a ayudar, y estoy seguro que usted también, ¿no? Es terrible, ¿no? Es una sensación que he tenido. Claro, no hay ninguna duda que lo peor que existe en proporción a una parte de la historia es Cuba, porque evidentemente no hay libertad, no hay medios para recuperarse rápidamente, no hay la posibilidad de movilidad por cómo se mueven aquí con los autobuses y con todo, no hay nada de todo eso y no hay la libertad. Eso está más claro que el agua. Pero hoy para mí es el día de España, es el día de Valencia, que aquí no se ha tocado. Es decir, nosotros tenemos el dificultoso honor, tú y yo, de haber sido posiblemente los primeros que hemos hecho un reportaje y hemos exhibido de cara al público del sur de Florida y de toda la gente que nos vea la tragedia de España. Porque yo he leído los periódicos, he visto la prensa y si no ves algo que sea fuera de este área, ni se habrían enterado. Hay muchísimos de nuestros espectadores que estarán empezando ahora mismo a entender lo que ha sucedido. Si no, no lo podrían entender. Así por de pronto, lo que tenemos que hacer es darnos la enhorabuena a los 2 por haber hecho este trabajo exhaustivo que yo llevo desde las 5 de la mañana juntando imágenes. Porque yo hasta ayer pensaba que íbamos a hacer el programa sobre el presidente Choqui Sánchez. Y decidí que en la mañana le llamé a Cosillo y le dije, no estoy capacitado hoy. Es terrible, es terrible. O sea, no estoy capacitado, no me siento con fuerza para hablar del presidente Sánchez, que no es que sea culpable de esto, ¿qué más da? Que sea culpable o no sea culpable. Pero tiene ese desdoro, España en esta posición tan desagradable de que todos tengan que ser unos contra los otros y no pueda ser unos con los otros. ¿Por qué hay que ser unos contra los otros y no unos y los otros, todos uno, Fuente Ovejuna? Y aquí recuerdo, ese campo es donde se dio la última batalla de Rodrigo Díaz Vivar, el Cid Campeador. Cuenta la leyenda que iba como subido en un caballo y le llevaban con 2 tablas para que aguantara la espada tizona. Luego desmontaron la leyenda diciendo que un monje benedictino lo contó para que fueran al monasterio a poner limones y a darle dinerito que tenía allí la espadita y que no era cierto. Pero la realidad es que ese fue el último punto de España en la Reconquista. Así que históricamente... Antes de Granada. Antes de Granada. Yo no estoy seguro. Yo creo que esta fue la última batalla. Luego ya fueron a Granada. Sí, no sé, ¿cuál fue la última batalla? Granada, 1492. Pues el Cid Campeador es anterior. Le damos al señor Cao la enhorabuena por tener mejor memoria, pero da igual. Eso es la historia de la Reconquista de España, la gran batalla 800 años, se libra ahí. Así que... nuestro pésame al pueblo español a través del consulado. Nosotros lo que queremos es exhibir aquí lo que ha sido esta tragedia para que sea conocida y en lo que cada uno pueda colaborar, ayudar, porque nunca se sabe de dónde vienen las ayudas y todo el mundo necesita ayudas, aunque seamos un país más rico, aunque seamos más ricos que Cuba, aunque tengamos otro tipo de recursos, todo el mundo necesita incluso una ayuda moral. A mí me gustaría que el presidente Biden, que no sé si está en este mundo o en otro, tuviera la bondad de haber hecho una declaración sobre la tragedia de la Comunidad Valenciana, porque siempre los españoles la hacen sobre las tragedias de aquí. Yo no he visto a nadie en ningún lado, en ningún momento, que haya hecho mención a la tragedia de España, ni haya dicho qué pena. Qué pena, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Vasallo, por habernos acompañado. Me gustaría antes de irnos que me hable un poco de esta escenografía que va a pasar mañana, ¿no? Pues mañana pasa que empezamos la cuenta atrás de las elecciones que acabarán en la nochecita y hemos creado este set
con muchas ganas y mucha energía. La cobertura electoral va a ser aquí. La cobertura electoral va a ser aquí. Todo el día. Todo el día. Y pasado mañana la poscobertura y al día siguiente el resultado. Y si nos va bien y nos gusta a ti y a mí, nos quedamos aquí ya con a fondo para todo lo que sea necesario. Muchas gracias, Carlos. Cómo no, muy amable. Cuando regresemos, es verdad